Enrique Márquez es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral venezolano y una de las voces más destacadas en la lucha contra el régimen chavista, se ha convertido en un símbolo de resistencia democrática en Venezuela. Desde que abandonó su cargo, ha dejado claro que su objetivo es poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y liberar al país de la corrupción que ha manchado profundamente las instituciones públicas. En sus declaraciones recientes, Márquez ha afirmado que no descansará hasta ver a Maduro fuera del poder y devolverle a Venezuela el camino hacia la democracia, una lucha que, según él, es tanto personal como colectiva y tiene como fin último el bienestar de todos los venezolanos. Su mensaje ha sido consistente. La crisis política y social que atraviesa Venezuela es el resultado de años de abuso de poder, fraudes electorales y represión sistemática de cualquier oposición. Márquez ha sido especialmente crítico con las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que según él fueron un fraude a gran escala, donde el Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el chavismo, manipuló los resultados para ratificar a Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2025 a 2030. Según Márquez, este proceso electoral fue una farsa que mostró ante los ojos del mundo la desesperada necesidad del régimen por aferrarse al poder, aun cuando la voluntad del pueblo exigía un cambio. Enrique Márquez ha denunciado en varias ocasiones el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en particular de su presidenta, Carissa Rodríguez, una conocida aliada del chavismo y exmilitante de partidos afines al régimen. Márquez argumenta que la sentencia emitida por el TSJ para ratificar a Maduro como presidente, sin mostrar las actas electorales, no solo atenta contra la soberanía popular, sino que también viola los principios fundamentales del sufragio. Según él, esta decisión fue una maniobra más para proteger los intereses del régimen, un régimen que, de caer, arrastraría consigo a muchos de los principales actores políticos que lo han sostenido durante años, entre ellos Diosdado Cabello y otros altos mandos militares y políticos que, como dice Márquez, tendrían que huir y esconderse en cualquier ratonera. El rechazo del recurso presentado por Márquez para transparentar el proceso electoral fue un golpe para los sectores opositores, pero lejos de desanimarlo, ha fortalecido su determinación. Márquez insiste en que, aunque las instituciones venezolanas están corrompidas por el chavismo, es necesario seguir agotando los recursos legales y políticos para debilitar poco a poco la estructura del régimen. Su lucha, sin embargo, no es solitaria. Márquez ha encontrado en María Corina Machado, otra líder clave de la oposición, un aliado estratégico. Ambos han sido figuras incansables en la batalla contra el fraude electoral y la opresión en Venezuela, comprometiéndose a no detenerse hasta que el país recupere su democracia. Márquez también ha llamado la atención sobre la importancia de las elecciones legislativas que se celebrarán en 2025, enfatizando que la lucha no se puede limitar al fraude de las presidenciales de 2024, sino que debe expandirse para garantizar que la Asamblea Nacional sea un verdadero contrapeso al poder ejecutivo. Para él, el próximo año será crucial, ya que la composición del Parlamento determinará el curso de los años venideros. Ha sido enfático en la necesidad de que los venezolanos mantengan la presión sobre el régimen, asegurando que cualquier indicio de rendición sería una sentencia para el país. El futuro de Venezuela está en nuestras manos, ha dicho en sus discursos, subrayando que la resistencia es el único camino para evitar que el totalitarismo avance más de lo que ya lo ha hecho. Enrique Márquez no se limita a las palabras. En las últimas semanas, ha presentado múltiples denuncias y recursos legales, aunque estos han sido sistemáticamente rechazados por el Tribunal Supremo, que continúa operando bajo las órdenes del régimen. Uno de los recursos más importantes fue dirigido directamente al presidente de la Asamblea Nacional, en el que Márquez solicitó un análisis riguroso del comportamiento del Consejo Nacional Electoral durante las elecciones del 28 de julio, pidiendo la destitución de los actuales miembros del CNE y la creación de una nueva Junta Electoral que responda a los principios democráticos establecidos en la Constitución de 1999. A pesar de los constantes rechazos, Márquez sigue creyendo en la posibilidad de restaurar la Constitución de 1999 como el marco legal legítimo para guiar el proceso de transición democrática. Según él, este marco constitucional es la base sobre la cual debe construirse un nuevo movimiento de resistencia democrática en Venezuela, un movimiento que involucre a todos los sectores de la sociedad y que sea capaz de contrarrestar el avance del totalitarismo en el país. Para Márquez, el proceso de democratización es complicado y requiere consensos, pero es el único camino viable para el futuro de Venezuela. El exvicepresidente del CNE no duda en señalar los riesgos de continuar bajo el régimen de Maduro. Advirtió recientemente que, si el pueblo venezolano no toma acción ahora, pronto se verán despojados de todos sus derechos, y para cuando quieran reaccionar, ya será demasiado tarde. En sus discursos, Márquez enfatiza que el avance de los regímenes totalitarios es rápido y contundente, mientras que la lucha por la democracia es lenta y requiere perseverancia, consenso y unidad. Para él, Venezuela está en un momento decisivo,
donde cada ciudadano debe tomar un papel activo en la defensa de sus derechos y libertades. En sus últimas declaraciones, Márquez ha dejado claro que no habrá marcha atrás. Asegura que, aunque enfrenta un peligro constante por su oposición al régimen, no abandonará la lucha. Incluso ha mencionado que este es el momento en que los venezolanos deben estar más unidos que nunca, recordándoles que ellos son millones y que los representantes del régimen son apenas unos pocos cientos que solo se sostienen en el poder gracias a la represión y la violencia. Márquez también ha sido una voz crítica hacia aquellos que sugieren pasar página respecto a lo ocurrido en las elecciones del 28 de julio de 2024. Para él, olvidar ese fraude sería un error histórico que condenaría a Venezuela a más años de dictadura. En lugar de eso, pide que se rescate la Constitución, que se fortalezca la conciencia ciudadana y que se refuercen los esfuerzos para construir un movimiento de resistencia democrática que pueda derrocar al régimen de Maduro. La lucha que lidera Enrique Márquez no es solo por el presente, sino por el futuro de un país que ha sido devastado por años de corrupción, represión y crisis económica. Sabe que el camino será largo y que las victorias no llegarán de inmediato, pero está convencido de que con determinación y unidad, Venezuela podrá recuperar su libertad. Como él mismo dice, la resistencia no es una opción, es una obligación moral para todo venezolano que sueña con un país libre y próspero. En los próximos días, Enrique Márquez planea dirigirse nuevamente al pueblo venezolano para fijar su posición respecto a las últimas acciones del Tribunal Supremo y delinear los próximos pasos en esta lucha que, según él, apenas está comenzando. Ha prometido no rendirse y continuar hasta ver a Venezuela liberada del reino del terror que comanda Nicolás Maduro. Enrique Márquez se ha consolidado como uno de los líderes más visibles y comprometidos en la lucha por restaurar la democracia en Venezuela, una figura que, pese a las adversidades, continúa alzando la voz contra la corrupción y el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro. Su incansable empeño por denunciar el fraude electoral y su rechazo a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia chavista han hecho de él un referente de la resistencia democrática, incluso a costa de su propia seguridad personal. El compromiso de Márquez no es solo con los procesos electorales, sino con la construcción de un movimiento de resistencia que trascienda coyunturas políticas inmediatas. Él entiende que el totalitarismo avanza rápidamente si no encuentra oposición, y por ello subraya la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana y de rescatar la Constitución de 1999, la cual considera la piedra angular para devolverle al país su soberanía. Su llamado no es solo a los líderes políticos, sino a todos los venezolanos, a quienes insta a no rendirse, a no bajar los brazos ante un régimen que ha utilizado el miedo y la represión como principales herramientas de control. Márquez, junto a otros opositores como María Corina Machado, ha asumido la responsabilidad de liderar una lucha en la que muchos han caído o desistido. Él sabe que la batalla por la democracia es ardua y no exenta de riesgos, pero está convencido de que la única vía para un cambio real en Venezuela es a través de la unidad del pueblo, la resistencia cívica y la presión internacional sobre un régimen que, aunque se presenta como invencible, es vulnerable ante la movilización masiva de la sociedad. En esta lucha, el papel de las elecciones legislativas de 2025 será crucial. Para Márquez, estas elecciones representan una oportunidad de oro para que la oposición recupere el control de las instituciones, empezando por la Asamblea Nacional, y puedan así empezar a revertir los daños causados por años de dictadura. Sin embargo, también advierte que no será suficiente con participar en las elecciones. Será necesario mantener la presión en todos los frentes, tanto a nivel local como internacional, para garantizar que los resultados reflejen verdaderamente la voluntad popular y no sean nuevamente manipulados por el régimen.